con Ramón Reyes y Alex Jiménez. Informativo, orientador, veraz. Muy buenas noches, sean bienvenidos como siempre a Teledebate Noticias 16. Llegando a toda la teleaudiencia nacional a través de este canal y los canales 16 de Tricón, 17 de Wintelecom, 18 de Claro y una amplia red nacional de Telecable. Recuerden que pueden dar seguimiento a Teledebate a través de Twitter, YouTube y Facebook. Hoy estamos a martes 5 de septiembre del año 2017. El pensamiento de este día: se puede ser rico y solidario, como también pobre y codicioso. Tirando a fondo, Irma, pese a llevar un nombre de mujer de apenas 4 letras y de fácil pronunciación, Irma se ha convertido en un serio peligro. Una semana atrás no parecía ofrecer riesgo para la República Dominicana. Hoy la situación ha cambiado. Tal como advertimos entonces, el andar de los huracanes resulta a veces tan caprichoso e impredecible que hay que seguirle los pasos de hora en hora. Irma ya al parecer ha superado la categoría 4 y también la categoría 5, que es la máxima de la escala, con vientos que se pronostican más fuertes que los del devastador huracán David de tan triste recordación. Hoy debe estar causando destrozos en las Antillas Menores y mañana en Puerto Rico, y entre mañana y pasado pudiera estar rozando la costa norte de nuestro país, con un área de influencia estimada en 300 kilómetros. Aun cuando pase esta distancia, nos dejarían de recuerdo vientos huracanados e intensas lluvias. Ayer hubo reunión de alto nivel en el Palacio Nacional con el llamado Gabinete de Emergencia y las instituciones que integran el COE para coordinar los trabajos de prevención y auxilio, brigadas de rescate, equipamiento adecuado, refugios preparados y hospitales en alerta, así como meteorología dándole seguimiento al huracán. Lo demás corre de nuestra cuenta. Cada quien debe declararse en emergencia y mantenerse en alerta, sobre todo en las zonas que pudieran resultar afectadas. Las medidas de seguridad deben extremarse. Mejor pecar por precaución que por descuido. Y es con balas. Un octogenario murió y 3 de sus hijos, 2 de ellos oficiales de la policía, resultaron heridos en el curso de un tiroteo durante un intento de asalto donde uno de los atacantes también perdió la vida y otros 2 resultaron heridos cuando una multitud intentó lincharlo. No es una práctica propia de sociedad civilizada, pero que ha cobrado fuerza como el huracán Irma en la medida en que la gente ha perdido toda confianza en la capacidad de la justicia para sancionar a los delincuentes. Y si no, no hay ni que preguntar. Entre los asaltantes figuraba un raso policial, de esos que han infestado el cuerpo de orden público, cuyo saneamiento es el principal reto que tiene el nuevo director de la institución para poder convertirlo en un instrumento efectivo de prevención y combate de la criminalidad. Mientras tanto, es bueno recordar que estamos en presencia de una delincuencia bien armada, que es con balas de verdad y no de salva que tiran, por lo que de este lado no será con flores que van a responder. Y se les peló el billete. La Sala Penal de la Corte de Apelación de Puerto Plata revocó el fallo absolutorio dictado por un tribunal colegiado, gracias al cual los 6 directores de la Junta Distrital de Cabarete, Gabriel Mora, alias Canoa, y Eddie Morfe, acusados de haber malversado 185 millones de pesos de fondos públicos, habían salido tan campantes como Juanito el Caminador del famoso whisky. Ahora, con la revocación de la complaciente sentencia, que fue apelada por la PECA, comprobaron que se les peló el billete. Tendrán que pagar una buena multa y estar 2 años a la sombra, que a fin de cuentas no es nada del otro mundo, si tomamos en cuenta que hay infortunados a quienes por robarse una gallina le cantan hasta 5 años. Y la comisión bicameral que estuvo trabajando en la elaboración del proyecto de ley electoral dio por concluido su trabajo. Pese a los esfuerzos desplegados por lograr consenso, no pudo llegarse a acuerdo en varios puntos fundamentales, a saber, celebración de las primarias simultáneas, si son con padrón abierto o cerrado, la cuota de género a favor de la mujer y el gasto de campaña. La gran pregunta ahora es, ¿cuál será entonces el destino de la ley? ¿Se hará un nuevo esfuerzo para lograr consenso en estos puntos? ¿Se llevará entonces a votación mayoritaria? ¿O de nuevo quedará en suspenso su aprobación? Y verdad de a puño, como siempre, la aguda pluma de que ya es computadora.
de la talentosa subdirectora del Diario Libre, Inés Aipún, hacia Diana cuando se pregunta de qué hablamos cuando hablamos de familia. Somos realistas, sinceros cuando hablamos de familia dominicana. Para citar a renglón seguido algunos aspectos que ponen bajo serio cuestionamiento el concepto. La paternidad irresponsable, mujeres que administran el hogar en solitario, embarazos adolescentes, la mayoría abandonadas a su suerte por sus propios parientes, los hijos de la calle, el repudio de los hijos homosexuales mantenidos al margen y en secreto por temor al qué dirán. Pero pudiéramos agregar también a menores, varones y hembras violados por sus propios padres, padrastros y tíos. Más de un 60% de hogares afectados por la violencia intrafamiliar y un 50% más de matrimonios que se divorcian antes de los 5 años en un listado más extenso y no excluyente. Quizás más que de crisis de la familia, sería apropiado hablar de la inexistencia de la institución familiar que cada vez hace sentir más su vacío en nuestra sociedad. Vamos a hacer una pausa. Cuando retornemos vamos a estar buscando respuestas en Teledebate con nuestro web de hoy. Bien, estos días ha cobrado de nueva actualidad el siempre candente tema de la inmigración ilegal haitiana hacia el país, que algunos califican de invasión pacífica de este lado de la isla. Dos situaciones la colocan de nuevo en el centro del debate y son las que vamos a analizar con el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón, el destacado jurista y experto en el cada vez más controversial campo migratorio. Que bienvenido. Gracias, yo siempre que vengo aquí... Hay que darle la bienvenida, usted ya es parte de... Así es, pero cada vez que vengo me siento muy honrado de estar aquí. Bien, la primera situación corresponde a la gran cantidad de parturientas haitianas que pasan la frontera y vienen a dar a luz a nuestros hospitales. Ahí fue el presidente de la Junta Central Electoral quien al margen de prejuicio advirtió que el país no puede seguir siendo paritorio, fue la expresión que utilizó, de mujeres que vienen masivamente del otro lado de la isla. En número redondo se habla de 8.500 en un solo año. Entonces yo te pregunto, ¿estamos en presencia de un negocio mafioso? Porque cuesta trabajo pensar que cada una venga por su cuenta. Parece que se organizan unos tours para venir a dar a luz a la República Dominicana. Don Mario, las cifras de las parturientas extranjeras que alumbran en los hospitales dominicanos es algo que por notorio no requiere, en términos de su volumen, por su alta proporción, ni siquiera de una denuncia, es una cosa que es ostensible. Basta ir a cualquier maternidad y constatar, muchas veces las dominicanas no tienen camas. ¿Cuántos alumbramientos se producen en esas maternidades a diario? En muchas de ellas más de la mitad y en otras veces hasta el 80% de las parturientas son haitianas. Multiplique eso por 365 días del año. Multiplique eso del año 2007 a la fecha, han pasado 10 años. Estaríamos hablando entonces de decenas y decenas de miles. 365 días tiene un año por 10 años. ¿Cuántos días son? ¿Entiendes? O sea, son 3.650. Entonces, ¿cuántos hospitales hay? Sin contar los bisietos. Claro, ¿cuántos hospitales hay y cuántos alumbramientos se producen cada uno de ellos? Sí, porque muchos son en la frontera. Entonces usted multiplica cualquier cifra y usted se viene dando cuenta de que la cantidad de partos es mucho mayor que los asentamientos en los libros de extranjería. Pero eso tiene que ser una mafia entonces. No, me refiero por la cifra que nosotros hemos denunciado y por la información que salió en un matutino de hoy. O sea, no hay que ser demógrafo, claro, ni estadígrafo para darse cuenta de que hay algo ahí que no encaja. Atención. El libro de extranjería es el registro del nacido de padres extranjeros en condición migratoria irregular a quien no le corresponde la nacionalidad dominicana. Fue regulado en el año 2007.
con la implementación del llamado constancia de nacimiento vivo de la madre extranjera, o el llamado libro rosado, constancia de nacimiento rosado, ¿verdad? Es eso. ¿Qué ocurre? Y para que se entienda que el dato es difícilmente cuantificable. Esto es algo fácilmente comprobable. Cuando la madre parturienta dominicana o extranjera carece de documento de identidad o no lo porta en ese momento, el formulario de certificación de nacimiento vivo o constancia de nacimiento vivo, como usted le quiera llamar, se llena con los datos generales que aporta la paciente o quienes le acompañan, datos del hecho del nacimiento y datos mínimos de la persona que llena el formulario. En el dorso de ese formulario, tanto en el de dominicanas como en el de extranjeras, hay una casilla para que el oficial del Estado Civil selle y apunte en el mismo los datos del folio y libro en donde el acta de nacimiento es asentado, porque la constancia que da el hospital obviamente la da inmediatamente, con mucha cercanía al momento del parto y en el lugar en donde se produce el alumbramiento. En el caso del acta de nacimiento, se llena posteriormente en la Oficialía del Estado Civil. Pero, y las oficialías, aunque tienen delegaciones dentro de los hospitales algunas veces, no hay ningún mecanismo de comunicación directo. Entonces, ¿qué le entregan a la parte? ¿Qué pasa si no tiene datos suficientes? La copia del formulario se le entrega a la persona, el original, y el talón, porque es una libreta que deja un original y una copia, queda en el hospital para que posteriormente la persona venga y lo complete con el dato, por ejemplo, presente su cédula o su pasaporte, claro, o el documento de identidad correspondiente. ¿Qué pasa si el formulario nunca es completado porque la persona carece de documento? El formulario queda ahí y los únicos registros que hay son en el del libro donde se sientan los ingresos, los pacientes ingresados, y las copias que quedan de las constancias de nacimiento vivo, extranjero o dominicano, que son sencillamente archivados sin que haya seguimiento alguno de la secuencia numérica entre los formularios y el libro. No sé si usted me está siguiendo. No hay manera de que la Junta Central Electoral le pueda dar seguimiento a la cantidad de nacidos en la República Dominicana o de padre extranjero que están en esa condición. No. Es que no tiene, puede haber nacido 1 millón o más de 1 millón. Pero déjame hacerte una pregunta. ¿Esos formularios existen en todos los hospitales? Así es. ¿En todos? Eso es un formulario que se llena en todos. O sea, y el formulario de hecho fue estandarizado por una resolución que dictó Salud Pública hace varios años también. Pero vamos otra vez a la pregunta que yo te hice. Esa gente viene masivamente a través de la frontera. Sí. Bien. Las traen a parir exclusivamente. Las traen a parir. Entonces, eso viene a base de peaje. Sí, claro. Y de hecho, entre la frontera y Santo Domingo hay, por ejemplo, 13 controles migratorios. Y en cada uno hay. Entonces, ¿cómo es posible que a la maternidad de Los Minas, en las inmediaciones, a cualquier maternidad, lleguen por camionadas, por verdaderos tours, que la dejan en las inmediaciones a la vista de toda la población y en ninguno de esos 13 puestos de control se den cuenta? Se den cuenta o se dan cuenta y hay que manifestarse. Yo creo que se dan cuenta. ¿Cómo es posible? La única explicación es un tema de corrupción. Pero que eso es una cosa que no tengo yo que denunciarlo, eso es una cosa notoria. Lo notorio no requiere explicación porque es ostensible. Cuando hay gente que pone en dudas eso, yo me pregunto si acaso el resto de la población sufre de alucinaciones colectivas, porque es que eso es una cosa que es a la vista del público. Claro. Entonces ese formulario, la madre que, para atención, el formulario se completa muchísimas veces con mucha posterioridad, más de 60 días. Y por lo tanto, ese nacido hijo de extranjero, para tener para poder alcanzar un nivel o sea, complementar la información, necesita presentar un documento de identidad que si carece, tiene que, al pasar los 60 días, que acogerse a los procedimientos de declaración tardía. Y si presenta un documento que no se corresponde a los datos originalmente aportados, atención, no tiene que ir la misma madre, puede ir una persona con una cédula. Cualquiera. Y atención, en el libro donde se asientan los ingresos no se asienta la nacionalidad.
Y entonces, no hay correspondencia de seguimiento entre el formulario que fue para extranjera como aquel para dominicano. Usted puede deducirlo por el nombre. Pero igual la madre puede haber dado que ese extranjero un nombre con caracteres hispánicos. Apellido Ramírez, qué sé yo, exacto, Velázquez. Y a lo mejor no tiene ese apellido, tiene otro nombre. Y sencillamente posteriormente se aparece con una cédula de una dominicana que a lo mejor ha fallecido y complementa eso. ¿Sabes que no hay ningún mecanismo de control para saber cuántas certificaciones se han expedido en relación con una de esas actas? o sea que es fácil falsear. Sí, en algunos la hospitales, información. bueno, pues la encargada le pone una marquita amarilla, pero igual dentro de 2 meses, si no está ella o lo olvida, cuando va, dice, bueno, pero ya yo di una, sí, da otra, a ver, ¿y qué otra marca le puede poner? El libro ni siquiera tiene mecanismo de seguimiento y control para saber cuántas Entonces, constancias todo el se dan. trabajo que se hizo de verificación de los libros de la Junta Central Electoral, ¿qué pasó? No, porque esa auditoría cumplió su función para determinar inconsistencias Sí, pero hasta ese... en relación con aquellos declarados que no les correspondía figurar en los libros de acta de Estado Civil por sus padres, no haber demostrado que poseían la nacionalidad dominicana. Sí, pero hasta ese momento. Y a partir de ahí, Bueno, a partir de ahí, por lo que obviamente, las mafias... por lo que tú me estás señalando. Sí, las mafias han optado, obviamente, por preferir documentar desde un inicio o intentar documentar desde un inicio estos hijos de extranjeros como dominicanos. Fijémonos que después de nosotros haber hecho la denuncia y haber visitado la Junta Central Electoral, dispuso que el Departamento de Inspectoría realizara una investigación. Nosotros acompañamos al director de Inspectoría a una maternidad y le mostramos las falencias. A ver, que fuimos a un oficial de Estado Civil y un empleado del oficial de Estado Civil dijo, pero es que es notorio aquí en el vecindario que estas mafias pagan a jóvenes dominicanos, a muchachos, 1,000 pesos por cada declaración en donde ellos se hagan responsables de una declaración de uno de esos muchachos, a 1,000 pesos. Qué barbaridad. Dayana Costa, una periodista del periódico El Día, luego de nuestra denuncia, detectó en las inmediaciones del hospital Moscoso Puello cómo las cédulas de personas fallecidas y cuyo procedimiento de acta de defunción no es completado, son compradas a 3,000 pesos. Entonces ya... A la familia dominicana pobre fallecida. Entonces, ahí. cuando ustedes presentaron ya esa denuncia formalmente, que fuiste inclusive con la defensora del pueblo. También con personal Bien. de la Defensoría del Pueblo. Y la Junta Central Electoral quedó ahí en disponer una investigación. Así es. Esa investigación, por lo que tú me dices, ya ustedes fueron y comprobaron ellos. Claro, porque eso era una... A ver, nosotros en un medio de comunicación hicimos la denuncia, otro medio de comunicación escrito, el Nacional, la recogió y entonces ahí, a partir de ahí es que la Junta Central Electoral pone atención de nuevo al tema. Y obviamente la denuncia fue oportuna porque ya se había anunciado un operativo para tratar de dotar de documentos de identidad a dominicanos que carecen del documento, lo cual es una triste realidad que afecta a una indeterminada cantidad de dominicanos, precisamente del sector más pobre, porque esa es una condición que va unida a la extrema pobreza. En el caso, por ejemplo, de República Dominicana hay un problema de maternidad adolescente. Claro. Adolescentes sin cédula aún que paren y eso da lugar a muchísimas distorsiones. Hermanas y hasta abuelas declarando los nacidos como sus hijos. Solo basta ir a cualquier sala de familia de un tribunal de primera instancia y verificar en los roles de audiencia cómo en cada sala diariamente decenas de demandas de acciones en nulidad de esas actas son perseguidas por los interesados o por la Junta Central Electoral, que las persigue cuando las detecta. Pero el caso es muy común. De hecho, conozco casos, sí. Me consta. Sí, claro. Conozco casos. Es notorio. Es que negarlo es una... Gente que ha inscrito a sus hijos como si fueran indudablemente, por esas circunstancias. Luego tú tienes la situación de que las leyes de reunificación familiar, en el caso, por ejemplo, de España, o las leyes sobre nacionalidad y transmisión del derecho de ciudadanía o la residencia, obliga a los verdaderos padres pues a enderezar lo ya torcido desde el inicio. Y a veces tú ves acciones en desconocimiento de paternidad, en desconocimiento de maternidad, en los tribunales. Eso es muy común. Obviamente las motivaciones de esos fraudes tienen que ver con situaciones, realidades sociológicas, socioeconómicas. Pero en el caso del aspecto migratorio, a eso se le agrega
una situación o coyuntura muy particular que tiene la isla por compartir el territorio de la República Dominicana con una nación, la más pobre del continente, que tiene la más grave situación de indocumentación del continente al mismo tiempo. Y tú tienes un plan de regularización que es una demencia, lo que ha afectado a la política gubernamental es la demencia, es una locura. Han violado, primero expidiéndole cédulas a los cañeros al margen de la ley de migración, todo eso es una resolución absolutamente clandestina, una resolución del Consejo Nacional de Migración absolutamente ilegal. Aquí estamos transitando por el camino de la ilegalidad desde hace rato, un gobierno comprometido con la ilegalidad, violando, para tratar de resolver problemas, creando otras distorsiones. Entonces, la Junta obviamente desea también, porque es parte de su función, reducir el tema del subregistro. Tienen que buscar mecanismos para que los dominicanos pobres tengan sus documentos de identidad. Y lo cierto es que esos operativos, que tienen razones muy justas y que son humanitarios, son aprovechadas por estas mafias para al mismo tiempo colar estos hijos de... Bueno, a ver, el periódico Listín Diario se hizo eco de una situación de un haitiano, 29 hijos. Ah, sí, yo leí en la columna. Padrote, sí, César Medina propuso que lo caparan el señor. Vamos a hacer una pausa con tu permiso y volvemos al tema. Bien, Juan Miguel, ahí se ha propuesto como posible freno a esa situación que estábamos comentando anteriormente, cobrar una cuota a las extranjeras que vengan a dar a luz al país. ¿Tú crees que esa puede ser una solución? Atención, Haití es el país más pobre del continente. ¿En qué? A ver, es un estado mendigo. Y lo es desde hace más de 20 años. Claro. Desde el año 94 es un país intervenido por la comunidad internacional. Y luego de que fue exprimido hasta el último centavo de todas las donaciones que la caridad internacional y las ayudas de organismos multilaterales, después que todo eso fue absorbido, chupado, malgastado por un ejército de ONGs y de políticos que se parapetan tras ellas, Haití es abandonado a su suerte. Sí. Abandonado a su suerte. Lamentablemente. Ese modelo es el capitalismo del desastre. ¿En qué condiciones están los haitianos para poder pagar los costos de internamiento? Ni de viaje. Ahorita. No, es que un viaje aquí les cuesta menos de 10,000 pesos. El parto promedio cuesta 30. Claro. Es un parto sin complicaciones. Casi todas vienen con complicaciones. Dominan las estadísticas de muerte materno-infantil, es decir, una altísima proporción de las madres, de las parturientas que fallecen en el lado dominicano son haitianas, porque vienen sin ninguna clase de expediente médico. Correcto. No vienen con ninguna clase de seguimiento prenatal. Exacto. Afectadas por una cantidad de enfermedades, algunas de las cuales ya han sido erradicadas por el sistema de salud dominicano. Vienen en situaciones de desnutrición crónica y obviamente las expectativas de complicaciones de parto son mucho mayores. Son muchísimo mayores, entonces eso drena los presupuestos de nuestro sistema de salud. Hace unas semanas, unos meses, se avanzó una estadística de unos 5.500 millones de pesos al año. Eso es una cosa ostensible. Usted ve dominicanas pariendo en los pisos. Cuando a Cielo García le cortaron los brazos, ¿no había cama para ella? Y tuvieron que ir un grupo de nacionalistas y le dieron alta anticipada, la mandaron prácticamente a su casa para que se muriera. Allí se le aguzanaron los muñones. O sea, eso es algo ostensible. Cuando uno escucha a todos estos dominicanos tan preocupados por los haitianos, yo me pregunto si los hijos e hijas y mujeres de esas personas, de esos dominicanos tan solidarios con los haitianos, van a los hospitales públicos. ¿A qué no? Todos esos periodistas que andan hablando,
toda esa gente que trabaja en ONG, sus mujeres y sus niños no nacen, no son alumbrados en los hospitales públicos. Entonces es muy bueno ser solidario y humanitario con los recursos ajenos, pero con lo de los más pobres. Y yo quiero que a mí me expliquen qué razón puede justificar la disposición de los recursos de los más humildes en nombre de un supuesto humanitarismo. O sea, eso es algo para mí inadmisible. Yo no lo entiendo. Pero el mundo ahora está como de cabeza. Hay gente que entiende que los dominicanos no tienen derecho, que los dominicanos sí tienen que pagar cuotas de recuperación, que el sistema de salud dominicano tiene que ejercerse en favor de un país extranjero y que la solución de los problemas de ese país tiene que encontrarse aquí. Tenemos un gobierno empeñado en eso. Tenemos estimulando eso. Esa es la realidad. Hasta que no se hace un escándalo aquí, no se decía que la frontera estaba segura. Usted no vio al ministro de Defensa hablando de eso. Aquí se ha defendido el ministro de Trabajo dijo que no aplica la regla que establece la exigencia, que la proporción del 80% de todo puesto de trabajo debe ser ocupado por dominicanos. Ese señor que desconoce la ley, que no cumple con su responsabilidad, lo que ha dicho es que eso hay que cambiarlo. Es decir, tenemos ministerios empeñados en la destrucción de la República Dominicana. Tenemos un ministro de Educación que en su gestión se introducen los libros de texto pagados con el presupuesto de salud, de educación, que van a los niños en las escuelas públicas, en los niveles primarios, haciendo referencia al racismo, a poner a colorear la bandera de Haití, lo cual ha sido denunciado por intelectuales. Entonces, pero ese es un ministro, pero ese mismo ministro, cuando era canciller, suscribió un acuerdo de privilegios e inmunidades, de acuerdo al cual cualquier cantidad de tropas armadas y uniformadas y cualquier cantidad de pertrechos militares del gobierno norteamericano podía ingresar a la República Dominicana sin freno alguno y la utilización sin límite alguno de todas las vías terrestres de comunicación, aeropuertos, puertos y el espacio aéreo y todas las vías del espectro radioeléctrico, todas las frecuencias. El país se vino a dar cuenta de que esa barbaridad se había firmado cuando el Tribunal Constitucional lo declaró no conforme con la Constitución. ¿Tú no te recuerdas la sentencia 315 en el 2015? ¿Quién era el canciller? El mismo que está de ministro. Ese es uno de los más cercanos funcionarios ministeriales del presidente de la República. Porque es que eso tiene su nombre y su apellido. No es así. Usted ha visto al ministro de Obras Públicas, otro flamante funcionario, aplicar la regla del 80-20 para la construcción de obras que se hacen. Esa regla no se está aplicando. Pero el primer violador de eso son los funcionarios del gobierno, de este gobierno. Del daño que se le está haciendo a este país. Yo quisiera saber a dónde nos va a conducir, porque lo cierto es que poco a poco el país ha ido perdiendo espacios. Este es un país hipotecado. Este país debe más de 30.000, algunos economistas dicen que 38.000 millones de dólares. Este y el anterior gobierno han endeudado a este país en una dimensión que el principio de autodeterminación, la soberanía, queda absolutamente condicionado, porque cuando usted debe tanto, obviamente, ¿con qué capacidad o independencia puede usted enfrentar exigencias de los acreedores o de los países de los cuales provienen son esos acreedores? Aquí no tenemos un solo preso de los robos de fondos públicos, porque cada necesidad de las muchas que hay en esta sociedad pobre es una oportunidad de enriquecimiento, de contratos, y hemos elevado a la categoría de logro gubernamental una campaña política permanente disfrazada de visita sorpresa, igualito que se hacía en los 12 años cuando Balaguer iba a las inauguraciones, o no nos recordamos la Cruzada del Amor. Y ahora es plan social, etcétera. Es decir, nosotros estamos viendo la reedición de toda una conducta populista, clientelar, una serie de programas asistencialistas de reducción de la pobreza, tras lo cual se esconde de todo. Y ese es un barril sin fondo que es insostenible. Es tan insostenible que de la única manera que se sostiene el presupuesto general de la nación es cogiendo prestado. Esa es la realidad. No hay que ser economista. No hay que ser opositor.
Yo estoy diciendo cosas que son ostensibles, don Mario. ¿A dónde nos va a conducir eso? A la autodestrucción. A la autodestrucción. El país no va bien, aunque se diga que esto es una maravilla. Crucemos los dedos para que no ocurra. Y que cada uno de los dominicanos pues ponga de su parte y obviamente veamos por quién es que estamos votando. Bueno, Juan Miguel, muchísimas gracias. Gracias por haber a usted, estado con Mario. nosotros. Vamos a ver si este problema realmente de la cantidad de mujeres haitianas que vienen a parir aquí, pues es muy preocupante en todos los sentidos. Y la advertencia esa que hizo el presidente de la Junta Central Electoral, que no es precisamente una persona extremista, yo creo que es muy válida, que había que, en este caso, frenar que la República no siga siendo paritorio, ¿no? En este caso de las mujeres haitianas. Vamos a hacer la pausa y regresamos con el tiro rápido de este día. En Teledebate, el tiro rápido con Mario Rivadulla. El Poder Judicial en nuestro país cuenta con magistrados buenos y muy buenos, competentes, inflexibles a la hora de aplicar la ley, inmunes al soborno, a la presión oficial, privada o mediática. Y cuenta también con otros malos, muy malos, que aplican las normas legales a capricho y conveniencia de determinados intereses, capaces de emitir los más cuestionables fallos sin rubor alguno, de espinazo flexible y moral a ras de tierra. Donde la virtud no es noticia, las sentencias de los primeros, por esperadas en buena lógica, son poco publicitadas. En tanto, las emitidas por los últimos son las que ocupan los espacios mediáticos por el asombro y escándalo que generan. Lamentablemente son estos los que proyectan la imagen de una administración de justicia corrompida. Por vía de ejemplo, dos casos recientes, de acuerdo a las informaciones aparecidas en la prensa. Primero, el del tal Quirinito, llamado así por ser sobrino del más notorio narcotraficante dominicano, el ex capitán mayor y capo de la droga Quirino Paulino. En estos momentos la Procuraduría General está investigando lo ocurrido con él y la extraña trayectoria de su caso. Con clara vinculación al mismo negocio que permitió a su tío levantar una gran fortuna, fue acusado, juzgado y condenado por homicidio a 30 años de encierro. Andando el tiempo, el juez de la pena dispuso su traslado a la cárcel de San Francisco de Macorís para que supuestamente estuviera cerca de sus padres. Después de eso nos enteramos que al parecer los padres no viven allí. Bueno, un extraño privilegio concedido a un homicida de alta peligrosidad. Poco después, otra jueza de la pena, en su nuevo destino, dispuso su traslado al hospital para recibir terapia. Y aquí viene lo bueno. Cuando termina su tratamiento, no lo devuelven a la prisión, sino que la jueza lo envía a su casa teniendo pendiente de cumplir un largo resto de su sanción. Poco después es reportado como fallecido. Ahora existe la sospecha de que haya sido una muerte simulada para encubrir su fuga, algo que suponemos no será muy difícil de descubrir si exhuman sus restos y verifican su autenticidad mediante la prueba del ADN. El otro caso no cede a este. En Santiago, una jueza de la Oficina de Servicios Judiciales de Atención Permanente dejó en libertad mediante garantía económica al joven Eddie Hamburgo. Al parecer, uno de los fallos similares que se producen a diario cuando no existen motivos mayores para dictar prisión provisional. Pero atención, este joven, el beneficiario, quien reside en los Estados Unidos, llegó al país con documentos falsos huyendo de la justicia norteamericana. Está reclamado por nada menos que 7 cargos criminales. Entre estos, oigan esto, agresión con armas de fuego, destrucción de propiedad, agresión y robo con arma peligrosa, agresión a un familiar, posesión de arma peligrosa de fuego sin licencia
y tentativa de asesinato. Todo un rico prontuario criminal y un antecedente. ¿Saben quién fue la jueza que lo liberó? La misma que en el año 2015 puso en la calle a una dominico-estadounidense implicada en un tráfico de armas de fuego a través del aeropuerto del Cibao, la cual no demoró en desaparecer hasta el día de hoy. Si quieren la pueden buscar en los centros espiritistas. El juicio sobre el proceder de los magistrados actuantes en ambos casos lo dejamos a criterio de cada quien. Por nuestra parte, sin prejuzgar sus motivaciones y proceder, entendemos que lo menos que toca hacer al Consejo del Poder Judicial es llamarlos a capítulo. Porque son estas disposiciones y fallos tan cuesta arriba de entender los que marcan la pauta del bajo nivel de credibilidad que se le concede a la Administración de Justicia en nuestro país, ensombreciendo el comportamiento de los magistrados que honran la toga y la autoridad de que están investidos. Mañana, si Dios quiere, y también Irma, como es natural, que viene por ahí con mucha fuerza aparentemente, bueno, pues estaremos de nuevo con ustedes en otra entrega de Teledebate en Noticias 16, y ahora recuerden, no se muevan de frente a sus televisores para que puedan seguir disfrutando de la programación de este canal y también posteriormente de la última entrega del informativo Noticias 16, que los va a mantener al corriente de lo que ocurre de importancia en el país y en el resto del mundo, asimismo de la marcha del huracán Irma, que viene con notable fuerza. Por nuestra parte, tengan todos un feliz y tranquilo resto de la noche. Mario Rivadulla presentó Teledebate.